¿Tienes un ataque de hipo una vez cada 2 meses que dura de 10 a 20 minutos y piensas que es horrible? No, pobre bebé. Imagina tener hipo durante 68 años seguidos. ¿Qué te parecería esto? Un hombre llamado Charles Osborne tenía una forma bastante graciosa de hablar que desarrolló para ocultar el sonido de su hipo interminable. El pobre tuvo hipo sin parar desde el 13 de junio de 1922 durante más de 68 años. Esta es la historia. Osborne nació en 1893 y empezó a tener hipo tras un pequeño accidente que sufrió en una granja de Nebraska. Se cayó, pero no sintió nada raro hasta que empezó a hipar como un loco. Los médicos creen que el accidente pudo dañar una pequeña parte de su cerebro que ayuda a detener este reflejo. Hay varias teorías sobre la posible causa de este hipo. Algunos creen que se lastimó las costillas al caer y eso le afectó al músculo del diafragma. Otros creen que se golpeó la cabeza y sufrió un derrame cerebral. En cualquier caso, tuvo hipo durante toda su vida. ¿Te imaginas tener de 20 a 40 espasmos involuntarios del diafragma por minuto durante tanto tiempo? Cuando Osborne por fin dejó de tener hipo, probablemente había hipado unas 430 millones de veces en total durante sus 97 años de vida. La situación era tan grave que visitó a varios médicos. A veces hasta viajó bastante lejos, pero nadie pudo hacer nada. Un médico incluso trató de ayudarlo administrándole una mezcla de monóxido de carbono y oxígeno, que sirvió durante un tiempo. Pero acabó siendo una mala idea, ya que respirar el gas venenoso no era una solución segura. En su lugar, Osborne tuvo que aprender una técnica de respiración especial para minimizar el sonido hip que producía con cada espasmo. Respiraba entre hipo e hipo y flexionaba el pecho varias veces por minuto para suprimir el ruido. Sin embargo, seguía siendo obvio que padecía algo, ya que jadeaba y se sacudía, pero al menos no tan fuerte. Osborne llevaba 56 años teniendo hipo cuando se hizo famoso al conceder una entrevista en 1978. Dijo que haría cualquier cosa por curarse y que ni siquiera sabía lo que sería no tenerlo. Le dolían constantemente las sacudidas y los espasmos. Después de hablar, los medios de comunicación le prestaron mucha atención. Incluso fue incluido en el Guinness World Records y apareció en programas de televisión como The Tonight Show starring Johnny Carson y That's Incredible. Personas de todo el país le enviaron cartas con sugerencias para curar el hipo, pero ninguna de ellas funcionó más de un rato. Sin embargo, este calvario no impidió a Charles Osborne llevar una vida relativamente normal. La gente le conocía como un tipo despreocupado al que le encantaba gastar bromas y no hablaba mucho de su enfermedad. Se casó 2 veces y tuvo 8 hijos. Vendía maquinaria agrícola y subastaba ganado para ganarse la vida. En 1990, por razones que aún son un misterio, el hipo de Osborne cesó repentinamente después de más de 6 décadas. Por desgracia, falleció solo un año después. Sin embargo, apuesto que sus últimos meses fueron muy felices, porque por fin no tuvo hipo. A pesar de todos los avances médicos realizados desde la época de Osborne, todavía no existe una forma segura de curar el hipo prolongado. El hipo es un fenómeno extraño que ha existido desde los albores de la existencia de los mamíferos. Aún no se sabe muy bien por qué surge ni para qué sirve. Investigadores están desvelando poco a poco las respuestas a 2 preguntas clave. ¿Por qué se produce y cómo podemos detenerlo? El hipo es un acto reflejo, similar a la sacudida de la pierna cuando el médico golpea la rodilla con un martillo. Este reflejo se da en muchos mamíferos, desde animales domésticos como perros y gatos, hasta criaturas más grandes como caballos y conejos. Cuando se tiene hipo, una señal nerviosa viaja desde el diafragma, que es el músculo situado en la parte inferior de los pulmones, hasta el cerebro y viceversa. Este proceso se repite varias veces, lo que provoca la contracción del diafragma y la expansión de los pulmones. Sin embargo, en mitad de la inspiración, un reflejo hace que la epiglotis, que es un colgado de tejido situado en la parte superior de la garganta, se cierre de repente, creando el característico sonido hip. Así es como suena el cierre repentino de las cuerdas vocales. Este ciclo continúa hasta que el reflejo se interrumpe por algo como contener la respiración o beber agua. El hipo es causado por el nervio frénico, que es un cordón largo y de forma extraña que va del pecho al diafragma.
Apareció por primera vez en los antepasados de los mamíferos parecidos a los peces, pero el suyo era más corto y se conectaba directamente a las branquias junto al cerebro, en lugar de llegar hasta el diafragma. Este reflejo podría haber sido útil para los anfibios que vivían en tierra, ya que necesitaban cambiar entre respirar bajo el agua con las branquias y en el aire con los pulmones. La epiglotis se cerraba y enviaba el agua a la boca y a las branquias, impidiendo que pasara a los pulmones. Sin embargo, dado que los humanos ya no vivimos bajo el agua y no tenemos branquias, ¿por qué el hipo sigue estando en nosotros? Puede que tenga otros beneficios. Por ejemplo, los bebés suelen tener hipo más a menudo que los adultos, sobre todo cuando se alimentan de leche. Al succionar también tragan aire, y el hipo podría ser la forma que tiene el cuerpo de eliminarlo del estómago. Este reflejo podría funcionar como un eructo autoiniciado. Curiosamente, no solo los niños pequeños tienen mucho hipo. Incluso se ha observado que fetos de 10 semanas lo experimentan. Este proceso podría servir para entrenar su cerebro para trazar el mapa de su cuerpo interno. En otras palabras, necesitan aprender dónde se encuentra su diafragma y cómo controlar su respiración, y el hipo podría ayudarlos a practicar la respiración para estar preparados cuando nazcan. Aproximadamente 4,000 personas acuden al médico por este asunto cada año en Estados Unidos. ¿Cómo quitar el hipo? Es una de las preguntas sobre salud más buscadas en Google. La mayoría de los episodios se resuelven solo en 2 días, pero los que duran más pueden significar un problema subyacente, como un tumor cerebral. A veces los pacientes sufren hipo continuo que no desaparece ni siquiera con procedimientos médicos, lo que se conoce como hipo intratable. En estos casos, solo ayuda el tratamiento de la enfermedad subyacente. Para tratar el hipo, los médicos han probado distintos medicamentos destinados a relajar los músculos y nervios que pueden causar los espasmos del diafragma, pero no hay pruebas suficientemente claras para recomendar un procedimiento específico. Un grupo de investigación japonés descubrió un nuevo método para curar el hipo que consiste en inhalar dióxido de carbono a alta concentración. Se engaña al cerebro haciéndole creer que existe una emergencia potencialmente mortal, lo que hace que se olvide del hipo. Sin embargo, si no puedes viajar a Japón para someterte a este tratamiento, puedes probar algunos trucos de abuelitas que se han demostrado funcionan, como beber un vaso entero de agua de un trago, ponerse de cabeza o asustarse mucho. Estos métodos funcionan interrumpiendo el arco reflejo, de modo que los nervios y los músculos se distraen con otra cosa. Esta es la conclusión a la que llegó Ali Seifi, un neurointensivista que se obsesionó con encontrar una cura después de ver cómo un paciente se despertaba con un hipo inexplicable tras una operación cerebral. Beber agua rápidamente, por ejemplo, obliga al diafragma a seguir creando succión, lo que mantiene ocupado al nervio frénico. Por lo tanto, se interrumpe una parte del reflejo. Del mismo modo, asustarse, por ejemplo, activa el nervio vago, que tiene un efecto calmante, interrumpiendo así la otra parte del reflejo. Ali ha creado una herramienta llamada Hikaway, que es más consistente que los métodos tradicionales, porque ayuda a combinar ambos efectos. Parece un popote que obliga a la persona a succionar muy fuerte, como si estuviera bebiendo un batido espeso, lo que activa ambos nervios y acaba eficazmente con el hipo. ¿Quieres escuchar algo impactante? En un enchufe doméstico común como el que usamos para cargar el teléfono, el voltaje es de 110 voltios. Una línea de alta tensión que proporciona electricidad a decenas de edificios tiene una tensión de 100.000 voltios. La energía de un rayo es de más de 10 millones de voltios. La temperatura de los rayos es casi del doble de la temperatura que hay en la superficie del Sol. Y esta increíble carga vuela a una velocidad solo 2,5 veces más lenta que la velocidad de la luz. Ahora imagina lo que puede suceder a una persona si la golpea un rayo. Bueno, déjame que te cuente. Si un rayo te golpeara, la descarga atravesaría tu cuerpo en una centésima de segundo. El rayo puede detener tu corazón e interrumpir el trabajo de todo el sistema nervioso. Es posible que al principio ni siquiera te des cuenta de lo que te pasó. Tal vez perderás el conocimiento y tu cuerpo quedará en estado de shock. Todos los días caen varios millones de rayos en el mundo. Afortunadamente, hay pocas posibilidades de ser golpeados por uno. Las probabilidades de que te caiga un rayo son de 15.300 a 1. Cada año,
unas 20,000 personas son alcanzadas por rayos. Las posibilidades de que un rayo te golpee 2 veces son aún menores. ¿Y cuáles son las probabilidades de que te ocurra 7 veces en la vida? Parece imposible, pero a una persona le sucedió. Su nombre era Roy Sullivan. Nació en 1912 en el condado de Greene, Virginia, en una numerosa familia de 7 hijos. Roy era un tipo común y corriente, nada diferente de sus hermanos y hermanas, pero por alguna razón, este elemento natural lo eligió como blanco. En 1936 comenzó a trabajar como guardabosques en el Parque Nacional Shenandoah. Allí, los rayos lo golpearon 7 veces en un periodo de 35 años. Bien, el primer accidente ocurrió en abril de 1942. Ese día hubo una fuerte tormenta y Roy se refugió en la nueva torre de bomberos, donde los constructores aún no habían instalado el pararrayos. Los relámpagos golpearon la edificación varias veces, lo cual inició un gran incendio en el interior, por lo que Roy tuvo que salir corriendo. Tan pronto como estuvo a unos metros del lugar, un rayo lo golpeó en el dedo del pie y le hizo un agujero en el zapato. La siguiente vez ocurrió 27 años después, en julio de 1969. Roy estaba conduciendo un camión por un terreno montañoso cuando comenzó otra tormenta. Un rayo lo golpeó a través de la ventana del vehículo. La descarga le quemó las cejas, las pestañas y levemente el cabello. Roy perdió el conocimiento, pero el camión continuó moviéndose hasta que se detuvo en el borde de un acantilado. 15 minutos después, Roy recobró el sentido. Un año después, en julio de 1970, se produjo el tercer impacto. El clima era agradable, pero en cuestión de minutos, las nubes se volvieron oscuras y se largó una tormenta. Un rayo golpeó un transformador cerca de donde estaba Roy. Él huyó lo más rápido posible, pero la naturaleza lo alcanzó nuevamente y el rayo lo golpeó en el hombro. 2 años más tarde, en 1972, un rayo golpeó a Roy por 4ª vez mientras trabajaba en un parque nacional. La descarga le prendió fuego a su cabello, por lo que tuvo que correr al baño y usar una toalla mojada para apagar las llamas de su cabeza. Desde ese momento, Roy comenzó a sospechar que alguna fuerza malvada e invisible lo perseguía. Empezó a llevar consigo una botella de agua para apagar el fuego en caso de recibir otra descarga. La 5ª ocasión ocurrió también en el parque. Fue en 1973. Roy tropezó con una roca y cayó. En ese momento, vio nubes de tormenta, por lo que asustado, corrió hacia su camioneta y pisó el acelerador. Roy condujo lo más lejos posible de ese lugar. Luego, se detuvo y salió del vehículo para ver dónde estaba la tormenta. Y en ese momento, un rayo lo golpeó de nuevo. Le atravesó el brazo y la pierna izquierda y le prendió fuego a su zapato. Roy volvió a subir rápidamente a la camioneta y extinguió el fuego con la botella de agua. En 1976 se produjo el 6º encuentro. Roy estaba caminando por un sendero del parque, a poco más de 1 kilómetro del lugar donde lo había golpeado un rayo la última vez. En ese momento, volvieron a aparecer nubes de tormenta. Un relámpago destelló e impactó a Roy en la palma de la mano. Después del 6º golpe, comenzó a sospechar que algo andaba mal con el parque. Después de 40 años de trabajo, Roy finalmente decidió renunciar. Pensó que los rayos dejarían de perseguirlo, pero se equivocó. En ese momento, el hombre ya se había convertido en una celebridad. Pero tanta fama no le dejaba disfrutar de la vida. La gente tenía miedo de estar cerca de él porque creían que un rayo podía caer sobre ellos en cualquier momento. Los periodistas le colocaron a Roy Sullivan apodos como guardabosques chispeante y pararrayos humano. Por supuesto, a él le desagradaba todo esto y se sentía muy solo. Pero también sufría un miedo constante y se había vuelto paranoico. Todo el tiempo esperaba que un rayo volviera a caer sobre él. Para ese entonces estaba casado y su esposa lo apoyaba y lo ayudaba en todo. Después de dejar su trabajo, Roy decidió mudarse con su esposa al pequeño pueblo de Dooms, Virginia.
Solo duró un año sin accidentes. El 25 de junio de 1977, un rayo volvió a golpearlo. Estaba pescando en el estanque temprano por la mañana. La pesca iba bien, pero el cielo estaba nublado. Roy inmediatamente sintió que pasaría algo. Sentía un olor a azufre en el aire. El vello de sus brazos se erizó y todo su cuerpo se tensó. Un rayo lo golpeó en la cabeza y le atravesó el pecho y el estómago. Roy corrió hacia su auto para ponerse a salvo. En ese momento, un oso salió del bosque. Se acercó al balde de pescado para tomar todas las truchas que el hombre había atrapado. Roy salió corriendo del vehículo con el pelo de la cabeza ardiendo para ahuyentar al animal. Después del séptimo rayo, perdió la audición de su oído izquierdo y se resignó a que no podría esconderse de los rayos en ninguna parte. Su esposa sentía miedo de estar con él fuera cuando había una tormenta eléctrica. Un día, estaba tendiendo la ropa en el patio trasero. Roy salió de la casa para ayudarla, y unos minutos más tarde, un rayo cayó sobre su esposa. Afortunadamente, no resultó gravemente herida. Después de eso, Roy, además de miedo y soledad, sentía culpa. Por supuesto, muchos médicos y científicos intentaron ayudarlo, pero nadie logró encontrar la razón de este extraño fenómeno. Según la ciencia, en cada oportunidad se trató solo de una coincidencia. Las matemáticas y la física no lograban explicar nada. Al no recibir respuestas, Roy creía que unas fuerzas invisibles lo perseguían o que el destino lo estaba castigando por algo. Quizás la respuesta estuviera en su pasado. El Servicio de Parques Nacionales y los médicos documentaron las 7 veces en que fue alcanzado por los rayos, pero hubo una 8ª vez que no pudo ser confirmada. Según Roy, un rayo lo había alcanzado en su juventud cuando estaba ayudando a su padre a segar trigo. La descarga golpeó la hoja de la guadaña y nadie más que el muchacho la vio. Quizá en ese momento el rayo cambió algo en su cuerpo y lo hizo más atractivo para los siguientes, ya que los rayos siempre eligen el camino de menor resistencia. Así es como se produce un rayo. Las partículas de lluvia, hielo y nieve chocan entre sí dentro de una tormenta. Este proceso aumenta el desequilibrio que hay entre las nubes y el suelo, cargando negativamente las capas inferiores de las nubes. Lo que hay abajo, como los árboles y la tierra, se carga positivamente y crea otro desequilibrio. La naturaleza trata de remediar este desequilibrio entre dos cargas opuestas, haciendo pasar una corriente eléctrica a través de ellas. Tal vez, la naturaleza sintió algún desequilibrio de carga en el cuerpo de Roy y trató de remediarlo. Pero, ¿por qué fue golpeado en un intervalo de 1 o 2 años? Además, pasaron más de 20 años entre la primera y la segunda descarga. Los científicos aún no pueden explicar qué le sucedió. Tal vez, Roy solo era un chico atractivo. Como probablemente puedas predecir, Roy Sullivan figura en el libro Guinness de récords mundiales como la persona a la que más veces le ha caído un rayo. La teoría de los mundos paralelos se ha discutido en la comunidad científica durante mucho tiempo. Desafortunadamente, aún no estamos lo suficientemente desarrollados para probarla o refutarla, pero sigue siendo una teoría interesante, y es por eso que tenemos muchas leyendas urbanas inusuales sobre los invitados de una realidad paralela. Veamos algunas de ellas. Un hombre de un país inexistente. Esta historia tuvo lugar en 1851 en un pequeño pueblo alemán, Frankfurt an der Oder. Un hombre perdido se acercó a los aldeanos locales pidiendo ayuda. El hombre se presentó como Hofar Borin. Hablaba un alemán muy pobre y tenía un acento muy fuerte. El hombre mismo afirmó que hablaba Laxar y Abraham, idiomas que en realidad no existen en nuestra tierra. Afirmó ser de Laxaria, un país del continente llamado Sacria, separado de Europa por un enorme océano. Sin embargo, ninguno de estos lugares existía en nuestro mapa. La gente llevó a Hofar ante las autoridades locales. Habló con un psiquiatra, pero el médico concluyó que el hombre estaba totalmente cuerdo.
Una investigación de la policía local tampoco reveló nada sospechoso sobre él. Hoffar Borin afirmó que el propósito de su visita a Europa era encontrar a su hermano perdido hace mucho tiempo. Sobrevivió a un naufragio y se encontró cerca del pueblo. Le mostraron un mapa del mundo y un globo terráqueo y le pidieron que indicara el lugar donde había naufragado, pero no reconoció ningún lugar. Parecía tener un amplio conocimiento sobre su mundo natal. Hoffar nombró 5 continentes principales en él: Sacria, Aflar, Astar, Auslar y Euplar. Su historia se consideró plausible. Los científicos de Frankfurt decidieron enviar al hombre a Berlín para realizar más investigaciones. Sin embargo, durante el viaje tuvo algo así como una convulsión. El hombre saltó repentinamente del carruaje y desapareció en el bosque circundante. A pesar de una búsqueda larga y exhaustiva, no se encontraron rastros de Hoffar. Parecía haber desaparecido tan misteriosamente como había aparecido. El inspector Labeuf, quien fue asignado para escoltarlo a Berlín, pensó que este hombre podría ser un ser de otro mundo y que había regresado al lugar de donde había venido. Dame la autopista 167. Este incidente ocurrió el 20 de octubre de 1969. Se informó por primera vez en 1988 en la revista Strange. El artículo habla de 2 hombres, LC y su socio comercial Charlie. Los nombres son ficticios. Una tarde, LC y Charlie conducían por la autopista 167 en el sureste de Luisiana. Hablando de trabajo, iban hacia el centro petrolero de Lafayette. La carretera estaba vacía al principio, pero luego los hombres notaron un automóvil muy viejo y muy lento adelante. Los hombres comenzaron a hablar sobre este misterioso auto. Estos coches no se han producido en varias décadas, pero aquel parecía bastante nuevo. Los hombres pensaron que era gracias al cuidado del dueño y lo admiraron. Disminuyeron la velocidad para ver mejor el auto. LC notó un letrero naranja brillante que decía 1940. Miraron al conductor. Era una mujer joven con ropa anticuada, un sombrero con una pluma larga y un abrigo de piel, aunque afuera hacía calor. Había un niño a su lado, también vestido con un abrigo y un sombrero. LC y Charlie querían hablar con ella, pero luego notaron la expresión en su rostro. La mujer miraba a su alrededor con pánico, casi al borde del llanto. LC la llamó y le preguntó si necesitaba ayuda. Ella sintió y él le hizo un gesto para que se estacionara al costado del camino, pero cuando los hombres también estacionaron, de repente notaron que el auto de la mujer había desaparecido. Miraron alrededor de la carretera en estado de shock. No podrían haber ido a ningún lugar tan rápido, pero el coche no se encontraba por ninguna parte. Después de un tiempo, otro hombre se acercó en un coche hasta LC y Charlie. Dijo que había visto todo lo que había pasado y afirmó que el automóvil simplemente había desaparecido. Los hombres hablaron sobre el incidente durante varias horas. Cuando llegaron a la ciudad, se pusieron en contacto con la policía. Sin embargo, la policía no pudo ayudarlos de ninguna manera. Aparte de sus palabras, no hubo confirmación de la existencia del automóvil. El caso se discutió durante un tiempo en los periódicos locales y luego cayó en el olvido. El incidente del cañón de Gadianton. Este incidente ocurrió en mayo de 1972 en el sureste de Utah, cerca del cruce ferroviario de Módena, al borde del desierto de Escalante. Jenna North conducía el Chevrolet Nova 1971 de su padre. Su amiga Carol Abbott estaba en el asiento del pasajero. En el asiento trasero había otras 2 chicas, Lisa Roquefort y Bethany Gordon. Eran pasadas las 10 de la noche cuando las chicas cruzaron la frontera entre los estados de Utah y Nevada. Querían regresar al campus antes de que su ama de llaves, la señora Mortensen, cerrara las puertas de los dormitorios. Este tramo de la autopista 56 en Utah está bastante desierto. Allí no hay nada más que arena y algunas plantas. Las chicas estaban muy felices cuando finalmente notaron el cruce de ferrocarril de Union Pacific en Módena. Pero justo detrás de la barandilla, Jenna notó 2 carreteras. Una iba al desierto y la otra al cañón Gadianton. Las chicas decidieron tomar el camino hacia el cañón. Pensaron que sería un atajo al campus. Las otras chicas estaban charlando entre ellas cuando Jenna notó que ya no conducían sobre asfalto, sino sobre cemento blanco. ¡Cuidado!, gritó de repente una de las amigas. El camino terminaba abruptamente en una alta pared de roca.
Era un callejón sin salida. Tuvieron que volver sobre sus pasos. Y mientras las amigas de Jenna se quejaban de que ahora tendrían que dormir en el auto, Jenna vio que el panorama había cambiado drásticamente. Ya no estaban en el desierto. En cambio, el cañón se había convertido en un área abierta con campos de trigo, matorrales de pino y un pequeño lago más adelante. Una luna llena brillaba en el cielo, lo cual era extraño porque no debería haber estado allí esa noche. Las chicas no tenían idea de dónde estaban, así que simplemente se dirigieron hacia el semáforo. Había un edificio que pensaron que era un comedor o restaurante. Las chicas vieron un letrero de neón brillante, pero ninguna de ellas pudo leer lo que estaba escrito en él. Estos símbolos eran diferentes a cualquier idioma que conocían. De repente varias personas salieron del lugar, parecían sorprendidos y asustados por el Chevrolet de Jenna. Agitaban las manos y gritaban algo, pero las chicas no los entendían. Lisa decidió pedir ayuda a los hombres. Sacó la cabeza por la ventana y enseguida dejó escapar un grito de terror. ¡Sal de aquí!, le gritó a Jenna. El Chevrolet se alejó del edificio. Unos faroles brillantes iluminaron su auto desde atrás. Los perseguían unos vehículos que tenían forma de huevo, 3 ruedas y emitían un zumbido. El camino conducía de vuelta al cañón. Jenna no tuvo tiempo de reducir la velocidad y se estrelló contra él. Los vehículos habían desaparecido junto con el paisaje desconocido. Las chicas estaban de vuelta en el desierto. Afortunadamente, ninguna había resultado herida físicamente, pero Lisa estaba en estado de shock. Decía una y otra vez, ¡no eran humanos! Las chicas tuvieron que ayudarla a caminar. Una hora más tarde pudieron detener un automóvil de la patrulla de caminos de Utah. Le contaron a la policía su historia. Los detalles del informe redactado por el oficial de policía eran complicados y confusos. Durante la investigación, la policía no pudo determinar a partir de las huellas en los neumáticos exactamente dónde se había perdido el automóvil. Las huellas terminaban muy abruptamente, como si el Chevrolet hubiera desaparecido repentinamente. La policía no podía explicar cómo el automóvil pudo haber viajado 3,2 kilómetros sin dejar rastros, especialmente en un terreno tan sólido. Todavía hay disputas sobre esta historia, pero al final todas las versiones y explicaciones de lo que sucedió son solo conjeturas. Tal vez nunca descubramos la verdad. Estas son algunas de las leyendas urbanas sobre prisión de Omori, Japón, 1936. Yoshie Shiratori caminaba de un lado a otro dentro de su celda, contemplando cómo lo acusaban injustamente de un crimen que no había cometido. No se merecía vivir el resto de sus días como prisionero. Necesitaba escapar de aquel lugar asqueroso, cruel y frío donde lo maltrataban cada día. ¿Pero cómo? No era nada fácil escapar de la prisión de Omori, así que necesitaba ser inteligente y paciente para poder idear un plan sólido. Shiratori empezó por observar las rutinas de los guardias. Era consciente de que incluso un pequeño error podría acabar con él, así que tuvo que memorizar cada uno de sus movimientos con gran precisión. Tras estudiar sus horarios durante meses, se dio cuenta de que había un hueco de 15 minutos en el horario de la patrulla, de las 5:30 am a las 5:45 am. Eso era. Había encontrado su ventana de escape, pero luego estaba el problema de cómo iba a forzar la cerradura de su celda. Shiratori no era de los que se rendían ante un pequeño inconveniente. A los prisioneros se les proporcionaban cubos de baño cuando estaban dentro de los baños. Para su sorpresa, Shiratori se dio cuenta de que estos estaban envueltos con un aro metálico de soporte que podía utilizar como alambre, así que un día se llevó uno de contrabando a su celda y esperó su momento. Cuando el reloj marcó las 5:30 de la mañana y por fin no había moros en la costa, Shiratori se puso en marcha. Le temblaban las manos por el frío mientras intentaba forzar la cerradura, y el miedo a que lo atraparan tampoco ayudaba. Tardó unos minutos, pero por fin pudo abrir la puerta de su celda de una patada y correr hacia su libertad. A las 5:45 de la mañana, los guardias regresaron y revisaron su celda. Para ellos todo parecía normal. Shiratori estaba profundamente dormido en su cama, pero por supuesto, de lo que no se dieron cuenta fue del hecho de que en realidad no era él quien estaba bajo la manta.
Antes de irse, Shiratori había colocado trozos de tarima sobre su futón para engañar a los guardias y ganar más tiempo, así que nadie sospechó nada hasta la mañana siguiente. Para entonces, Shiratori ya se había ido. Sin embargo, esto no fue más que el principio de la historia de Shiratori, que más tarde sería conocido como el legendario mago de las fugas de prisión. 3 días después de su primer escape, Shiratori fue capturado de nuevo mientras intentaba robar suministros de un hospital. Sin más, volvió a la cárcel. Esta vez fue condenado a cadena perpetua por su intento de fuga. No tenía esperanzas de volver a ver a su mujer y a su hija. Todos esos meses de planificación no sirvieron para nada. Y para colmo, en 1942 fue trasladado a la prisión de Akita, donde las condiciones eran aún más duras que antes. Los guardias que se habían enterado de su intento de fuga estaban decididos a darle un escarmiento. Además de todo el trabajo manual extremo que tenía que hacer, lo obligaban a dormir en el duro suelo de cemento durante el intenso frío invernal, y cuando no estaba trabajando lo ponían en aislamiento durante largos periodos para asegurarse de que nunca pudiera intentar nada gracioso. Verás, esta celda de aislamiento estaba especialmente diseñada para evitar que los artistas del escape escaparan. Era muy pequeña, tenía un techo muy alto y paredes lisas de cobre por las que era imposible trepar. Además, no había luz solar en absoluto. La única ventana de la celda era una muy pequeña situada en el techo. Y para colmo, Shiratori estaba esposado y era maltratado por los guardias en todo momento. Sin embargo, uno de ellos, Kobayashi, se apiadó de él y se preocupó por su bienestar. Por eso revisaba cómo estaba de vez en cuando, lo que hacía su miserable vida un poco más llevadera dentro de aquel horrible lugar. Pero en la tormentosa noche del 15 de junio, hacia la medianoche, los guardias se asomaron a la celda solitaria y no podían creer lo que estaban viendo. Shiratori no aparecía por ninguna parte y lo único que quedaba eran sus esposas. Pero, ¿cómo lo hizo? En primer lugar, Shiratori conocía todos los trucos para librarse de las esposas, así que simplemente no funcionaron con él. Una vez que tuvo las manos libres, presionando con las palmas y las plantas de los pies las lisas paredes de cobre, trepó con facilidad por el muro que no se podía escalar. La ventana del techo estaba sellada, pero Shiratori se dio cuenta de que el marco de madera que la rodeaba había empezado a pudrirse, así que, noche tras noche, trepaba por allí cuando los guardias no miraban y aflojaba el marco poco a poco. Finalmente consiguió romper los cerrajes oxidados. Sin embargo, esperó hasta una noche de tormenta para que, cuando estuviera afuera, nadie pudiera oír sus pasos en el tejado. 3 meses después, Shiratori llamó a la puerta de quien creía que era su amigo, Kobayashi. Quería que estuviera a su lado mientras luchaba contra el corrupto sistema penitenciario. Como era el único guardia que le respetaba, Shiratori sintió que podía confiar en que haría lo correcto. Pero eso fue un gran error. Cuando Shiratori fue al baño, Kobayashi no tardó en informar a las autoridades que él estaba allí, así que Shiratori fue arrestado y llevado a prisión por 3ª vez. Como en ese momento se había convertido en una especie de leyenda, las autoridades querían asegurarse de que no pudiera fugarse por 3ª vez, así que lo enviaron a la prisión de Abashiri, la más notoria y de mayor seguridad. Estaba en el norte del país, donde nevaba mucho, así que ningún preso se atrevía a escapar de ella con sus finos uniformes. Al principio lo metieron en una celda abierta expuesta al frío extremo mientras aún vestía su uniforme de verano de presidiario, y los guardias se portaron fatal con él. Una vez se enfadó tanto que rompió las esposas delante de ellos, pero eso empeoró aún más las cosas. Lo encerraron en una celda con pesados grilletes de hierro en los tobillos y las muñecas, que un herrero tardó 2 horas en quitarle. Shiratori juró escapar, pero en esta ocasión todo parecía imposible. Sin embargo, una vez más encontró la manera. Todos los días, cuando los guardias llevaban la comida a los prisioneros, Shiratori goteaba su sopa de miso en los grilletes de hierro y en la ranura para la comida de la puerta de su celda. Esto fue desgastando poco a poco el metal y finalmente pudo librarse de las cadenas.
El agujero, sin embargo, seguía siendo demasiado pequeño para que cupiera a una persona, así que Shiratori se dislocó el hombro para colarse por la escotilla. Volvía a ser un hombre libre y el primero en escapar de la prisión de Abashiri. Se escondió durante más de un año, pero fue capturado de nuevo tras pelearse con un granjero por robar un tomate de su granja. Las autoridades no iban a dejar nada al azar ahora y lo encerraron en la prisión de Sapporo. La única abertura de su celda era más pequeña que su cabeza y había guardias de pie frente a ella las 24 horas del día. Así que puedes imaginarte el susto que se llevaron cuando un día no encontraron a Shiratori allí. Esta vez él consiguió escapar cavando un túnel justo debajo de su cama utilizando un cuenco de sopa de miso. Fue un hombre libre durante un año hasta que un día un oficial se sentó a su lado en un banco del parque. No se dio cuenta de su verdadera identidad, pero Shiratori se sintió tan conmovido por su amable actitud que decidió rebelarse. Fue detenido una vez más. Esta vez, tras revisar su caso, el tribunal revocó las duras condiciones de su condena y lo envió a la más cómoda prisión de Fuchu en Tokio, donde fue puesto en libertad incluso antes por buen comportamiento. Entonces, por fin pudo reunirse con su hija como un hombre verdaderamente libre. Te levantas de tu casa y sacas un paraguas. Es sábado y es hora de limpiar. Alcanzas el botón mágico y los platos, los muebles, las paredes, el suelo y hasta tu ropa en el armario quedan relucientes. Tienes el resto del día para ti y te tumbas en el sofá libre de polvo con tu libro favorito. Este escenario de ciencia ficción fue la realidad cotidiana de Frances Cave durante décadas. Ella no limpiaba su casa en absoluto, no contrató a nadie para hacerlo. Sin embargo, se mantuvo perfectamente limpia. Frances nació en 1915 en Idaho. Su padre, Frederick, era arquitecto y constructor. La familia tenía que mudarse mucho por su trabajo y Frances asistió a 18 escuelas primarias. Decía que había nacido como una persona poco común y que todo transcurría demasiado lento para ella en la escuela. La niña prefería la compañía de su padre y sus compañeros de trabajo. Los observaba y aprendía su oficio. Frances se graduó en la Preparatoria Politécnica de Niñas de Portland a los 16 años. Al año siguiente se casó. A finales de los 70 estaba divorciada y era madre soltera de 2 niños. Siempre pensó en las tareas domésticas como un trabajo ingrato e interminable. Un día notó mermelada de higos deslizándose hacia abajo por su pared. Frances se enfadó tanto que decidió poner fin a todo esto de forma definitiva. Trajo la manguera de jardín, se deshizo de la mermelada y empezó a diseñar su propia casa autolavable. Pasó más de una década y miles de dólares de sus propios ahorros transformando su casa de Oregon en un gigantesco lavaplatos de suelo a techo. En 1984 todo estaba terminado. Frances recibió una patente oficial de Estados Unidos por su construcción de edificios autolavables. Consistía en 68 dispositivos separados que hacían que toda la limpieza fuera totalmente automática. Cada habitación tenía rociadores en el techo. Frances se ponía su impermeable, sacaba un paraguas y presionaba un botón para activar los aspersores. Irrigaban agua y jabón con un movimiento circular. Luego se enjuagaba todo. A continuación, el aire caliente entraba por las rejillas de ventilación para secarlo todo. En menos de una hora, las paredes, los suelos, los baños, el retrete y la regadera estaban limpios y secos. Los pisos estaban recubiertos con muchas capas de barniz marino y ligeramente inclinados hacia las paredes. Había canaletas en el borde de cada habitación. El agua de los aspersores no se desperdiciaba. Salía de la vivienda hacia la casa del perro para bañarlo sobre la marcha. Los muebles que no debían enjuagarse se cubrían con fundas acrílicas transparentes hechas de resina. Los libros tenían fundas impermeables, los papeles estaban sellados en una caja de plástico y los cuadros en las paredes, incluida la patente, tenían estuches de cristal para mantenerlos a salvo. Todos cubrían los lechos para mantener seca la ropa de cama. Frances también inventó su propia tela impermeable para la tapicería. La alacena permitía lavar los platos sin necesidad de ninguna ayuda. La ropa se colocaba dentro de un gabinete en ganchos, se lavaba y se secaba, y luego, aún colgada, se metía en el armario con cadenas. Las tomas de corriente estaban cubiertas de forma segura, por supuesto.
No había alfombras ni cortinas, no se permitían los acumuladores de polvo. A veces las tuberías estallaban y el agua salpicaba en todas las direcciones no deseadas, pero en general funcionó sin problemas durante unos 20 años. Frances soñaba con más casas autolavables e incluso con edificios de oficinas, hospitales y pueblos autolavables en todo el mundo. Su idea era ayudar a las madres solteras y a las mujeres hartas de limpiar y a las personas que no pueden hacerlo por problemas de salud. Viajó por Estados Unidos dando conferencias sobre su invento y mostrando un modelo de su diseño. Apareció en los periódicos y en la televisión, pero la idea nunca despegó. En 2002 no podía permitirse mantener la casa y renovar sus patentes, entonces estas expiraron. Frances hacía visitas guiadas a la casa, así que tenía algo de dinero, pero no era suficiente. Esto y los desastres naturales, como las inundaciones y los terremotos, convirtieron la casa antes limpia en una construcción desastrosa. En 2009, la señora se trasladó a una residencia de ancianos. La casa se vendió unos años después a un nuevo propietario que ahora debe limpiar el mismo. Muchos se burlaron de la idea y la revolución de las casas autolavables nunca se llevó a cabo. Aún así, los arquitectos y constructores admiten actualmente que su idea era funcional y que merecía la pena hacerla realidad. En 1998, cuando las computadoras estaban despegando y acaparaban toda la atención, a alguien se le ocurrió y patentó la brillante idea de un dispersador de dulces motivacional. Estaría dotado de un sensor óptico acoplado a tu pantalla. Este echa un ojo a todas tus actividades y te recompensa con caramelos por enviar un correo electrónico de trabajo o terminar un documento largo e importante. Cuantas más tareas de trabajo realices, más dulces recibirás. Una funda de muñeca similar a un cyborg para llevar lápices, teléfono, bálsamo labial y otras pequeñas necesidades en el brazo se patentó en el 2001. Si no disfrutas rastrillar las hojas de otoño, probablemente te encantará esta solución única que su inventor describe como compatible con el movimiento natural del cuerpo de una persona. Los pantalones para recoger hojas tienen tubos flexibles con cremallera unidos a las piernas de la prenda de vestir y una red sujeta en el medio para recoger las hojas mientras caminas. Puedes remover fácilmente las grandes filas que dejes atrás más tarde. El casco invernadero se ha diseñado para acercar la naturaleza a los hombres de la gran ciudad. Te pones en la cabeza un domo antiniebla cerrado con pequeñas plantas en estantes incorporados. Cuando exhalas, estas se encargan de todos los malos elementos y te recargan con el oxígeno más puro. El casco estaría equipado con un sistema de intercomunicación para permitirte hablar con las personas que están fuera de tu domo. En caso de que tengas una mascota pero no tengas 24 horas en el día para darle toda la interminable atención física que quiere, el acariciador automático es algo que agradecerás. Funciona tanto para gatos como para perros. Tiene una mano mecánica y les reproduce melodías relajantes. El aparato se activa cuando manchas o pelusa se suben a una plataforma con sensor de movimiento. Las orejas de las mascotas pueden meterse en lugares equivocados como un plato de sopa y esparcir la comida por todas partes. En 1980, alguien decidió ocuparse de esto y patentó los protectores auditivos para animales, ligeros, ajustables y fáciles de usar. Se diseñaron especialmente para mascotas, sobre todo perros con orejas largas, para evitar cualquier contacto con la comida. También sugerían decorar los tubos en ocasiones especiales. Por la misma época se inventó una máscara facial antialimentación para aquellos que debían pasar sus días cerca de la comida por motivos profesionales. Los chefs, cocineros y demás personal de los restaurantes que tratan con alimentos pueden ponérsela y cerrarla con un pequeño candado. Respirar y hablar sigue siendo posible, pero hace que comer sea muy problemático. Lo más importante es no perder la llave o tendrás que hacer una dieta eterna. Los pantalones de trineo estaban equipados con un asiento para deslizarse por las colinas y correas en las piernas y la cintura para mantenerlos bien sujetos al propietario. Estaban configurados para adoptar la forma del cuerpo humano. Para detener el trineo una vez alcanzado tu destino, tenías que doblar la parte inferior y alejarte pretendiendo que no acabas de montar en tus propios pantalones. El ejercitador de cabeza de 1923 se inventó para mejorar la circulación. Dos personas sostenían una placa de metal entre los dientes. Los discos se mantenían unidos por un resorte. Cuando la pareja tiraba de cada uno en su dirección, participaban en una especie de tira y afloja para la cabeza. A alguien se le ocurrió la brillante idea de un reloj que te permitiera saber cuánto te queda de vida en años, meses y minutos. La estimulación de la esperanza de vida se basaría en algunos métodos estadísticos y en los factores personales de salud del propietario.
El reloj tendría un microprocesador para almacenar la información y botones e interruptores para restablecer los datos. La ropa para exhibir mascotas sería la opción perfecta para aquellos que no pueden dejar a su amigo solo en casa. Es un chaleco o un cinturón con muchos pasajes tubulares que rodean el cuerpo del dueño. Toda la construcción es transparente. Hay pequeñas cámaras para la imitación y para sacar a la mascota. Un solicitador automático de propinas consistía en una mano artificial y una caja para el dinero que se llevaba en la cintura. Cuando el dinero que alguien dejaba caer por el tubo de conexión no parecía suficiente, apareció un cartel de "no se vende". Los zapatos de mar inventados en la década de 1960 hicieron posible caminar sobre el agua. Utilizaban bases de hélices con tubera y requerían un buen sentido del equilibrio por parte del propietario para mantenerse a flote. Estamos en Inglaterra, en el pueblo de Turville, y es 1871. Aquí, en una calle, puedes encontrar una casa muy particular. No es diferente de las demás, pero hay muchas personas alrededor de ella como esperando algo. Las puertas de la vivienda se abren y varios adultos salen. Se ven sorprendidos y dicen que todos los rumores resultaron ser ciertos. Una mujer sale al porche y les pide a otras personas que entren. Tú estás entre ellas. Entras, vas a la habitación y ves a una niña de 11 años durmiendo en una cama. Se ve pálida y delgada. A pesar de las conversaciones ruidosas en el cuarto, ella no se despierta. Su madre dice que han pasado 6 meses desde que se durmió. Sales de la habitación y las siguientes personas entran para ver a la niña dormida con sus propios ojos. Este es el relato sobre el sueño más largo de la historia. Este récord pertenece a una niña llamada Ellen Sadler, que estuvo dormida por 9 años. Nació en el pueblo inglés de Turville en la segunda mitad del siglo XIX en una familia numerosa. Ellen fue la hija número 12. Sus padres no eran ricos y trabajaban duro para llegar a fin de mes. Les enseñaron a sus hijos e hijas a ayudarlos desde pequeños, y Ellen no fue la excepción. Cuando cumplió 11 años, se fue de casa para trabajar como niñera en un pueblo cercano. Mientras estaba lejos de su familia y rodeada de extraños, Ellen comenzó a sentirse mal. Le dolía la cabeza, sentía malestar y cierta somnolencia. Estos síntomas se volvieron tan severos que la niña ya no pudo trabajar bien. Regresó a su pueblo y sus padres la llevaron al hospital. Los médicos no sabían cómo ayudarla porque no podían diagnosticarla. Pasaron 18 semanas tratando de curar a la pobre pequeña, pero ella seguía enferma. Ellen fue dada de alta del hospital y después de regresar a casa experimentó fuertes dolores de cabeza y somnolencia que la hacían sentir cada vez peor. Y luego, un día, se acostó tranquilamente en su cama y se durmió. Y se despertó después de 9 años. Todo este tiempo la madre la cuidó, la alimentó con leche y té, pero la niña dormida empezó a perder peso y fuerza. Pronto todo el pueblo se enteró de la situación. La gente comenzó a llegar a su casa para ver este fenómeno inusual. La miraban, trataban de despertarla y les contaban a sus amigos sobre ella. La noticia de la niña dormida se extendió por todo el país. Ellen se había convertido en un espectáculo. Gente de toda Inglaterra llegó para ver a una persona que había estado durmiendo por varios años. Los visitantes llamaban a la casa donde vivía la familia la cabaña somnolienta. Hasta allí llegaron médicos y periodistas, uno de estos del Daily Telegraph. Describió que el cuerpo de la niña se veía débil y demasiado blando. Sus pies estaban helados, sus labios azules y su respiración apenas se percibía. Parecía que la vida abandonaba lentamente su cuerpo. La familia recibía donaciones para el cuidado de su hija y por eso mucha gente pensó que todo era una puesta en escena. Por alguna razón, la madre no permitía que un doctor se quedara con Ellen por mucho tiempo. Algunos decían que la mujer le daba pastillas para dormir todos los días para que no se despertara. Y alguien incluso afirmó que había visto a una niña consciente sentada junto a la ventana. Además, la madre rechazó la oferta de los doctores de realizar un examen médico en un hospital de Londres. Es poco probable que encontremos toda la verdad sobre este caso, ya que no hubo un diagnóstico oficial de los especialistas. Es posible que la niña haya caído en un coma o haya sufrido otra enfermedad desconocida para la ciencia del siglo XIX. Podría ser un trastorno crónico del sueño. Quienes lo padecen experimentan episodios incontrolables de somnolencia en los que pueden ir caminando por la calle y sentir sueño al punto de caer al suelo. Ellen creció en una familia numerosa y se acostumbró temprano al trabajo duro. Quizás la fatiga severa y la falta de sueño provocaron su narcolepsia. En cualquier caso, esta historia tuvo un buen final. Un día, Ellen Sadler se despertó. No recordaba lo que había sucedido y se sorprendió mucho cuando su familia le contó del sueño de 9 años. El crecimiento de la niña se desaceleró un poco y su vista empeoró, pero su salud general no era tan mala. Ellen se casó y tuvo 6 hijos. En 1911, a la edad de unos 50 años, falleció.
Ahora veamos una historia completamente opuesta sobre una persona que estableció el récord del mayor tiempo sin dormir. En enero de 1964, Randy Gardner, un estudiante de secundaria de 17 años, afirmó que permaneció despierto por varias semanas. El experimento comenzó en diciembre y finalizó en enero, y al final de ese tiempo se sentía bastante normal. Este hecho estuvo en el libro Guinness de Récords Mundiales y permitió a los científicos aprender mucho sobre la estructura del cerebro humano. Randy quería hacer un proyecto escolar de ciencias relacionado con el sueño. Para lograrlo tenía que permanecer despierto el mayor tiempo posible, y para esto un amigo tenía que asegurarse de que así fuera. Al principio todo salió bien. El amigo de Randy llevaba un diario donde registraba los más mínimos cambios en el cuerpo del sujeto. Randy aguantó fácilmente los primeros 2 días, estaba constantemente de pie y no iba a la cama. Pero después de 3 días, sus habilidades cognitivas y sensoriales comenzaron a decaer. El cuarto día, Randy se sintió enfermo, caminaba por la casa y olía frutas cítricas. El olor a limones y naranjas lo ayudaba a soportar su mala condición. Durante el día, Randy jugaba al baloncesto y a los bolos con sus amigos. Las noches eran aburridas porque el chico no sabía qué hacer, pero aún así no se iba a la cama. Pasó una semana y Randy mostró excelentes resultados en el baloncesto. Sus habilidades físicas no habían cambiado y su habla era clara y lógica. En ese momento, los noticieros de todo el país hablaban de Randy y su experimento. Se convirtió en una celebridad, lo que también lo ayudó a mantenerse despierto. Los científicos fueron a ver a Randy y con la ayuda de preguntas de matemáticas probaron sus habilidades intelectuales. Sin embargo, en estas pruebas mostró malos resultados. Estaba resolviendo un ejercicio de matemáticas y de repente se olvidaba de lo que estaba pasando y de lo que estaba haciendo. Los científicos escaneaban su cerebro y registraban los datos de actividad. Luego, el 8 de enero de 1964, a las 2 a.m., Randy rompió el récord anterior. Estuvo despierto por 264 horas. Los científicos colocaron electrodos en su cabeza cuando se durmió y observaron la actividad cerebral. Randy se despertó después de unas horas de sueño para ir al baño. Después, volvió a acostarse y se levantó 14 horas después para ir a la escuela de muy buen humor. Todos estaban conmocionados, parecía que este experimento no había tenido consecuencias negativas. Randy continuó estudiando como antes, jugando baloncesto y pasando tiempo con sus amigos. Los científicos estudiaron los resultados de la investigación y descubrieron que el cerebro de Randy, de hecho, sí durmió durante ese tiempo, gracias a algo llamado microsueño. Y lo curioso sobre esto es que la persona que lo experimenta puede ni siquiera darse cuenta de que técnicamente está dormida. Pasaron varios años, todos se olvidaron del experimento y Randy creció. Un día, un reportero recordó el suceso y lo entrevistó. Randy admitió que el experimento no había pasado sin dejar secuelas. Durante muchos años experimentó un insomnio severo que lo volvía loco, por lo que dedicó mucho tiempo y esfuerzo a superar esta enfermedad. Por fortuna logró ajustar su régimen de sueño. Randy dormía 6 horas al día, lo cual era suficiente. Ahora, repetir este experimento es una mala idea. Incluso 2 días sin dormir causan un gran estrés en el cuerpo. Durante miles de años, las personas han sobrevivido al hambre y a condiciones laborales complejas. Nuestro corazón está entrenado para experimentar grandes cargas y nuestro cuerpo puede sobrevivir en situaciones difíciles, pero nunca hemos tenido que luchar contra la falta de sueño en toda la historia de la humanidad. La evolución no nos ha enseñado a soportar noches de insomnio sin dejar consecuencias, por eso es perjudicial para nuestra salud. ¿Te gustaría tener una supermemoria? ¿Y si pudieras recordar cualquier momento de tu vida con todo lujo de detalles? Por ejemplo, vas por la calle con un amigo y escuchas una canción. Recuerdas haber oído un fragmento de esa canción hace 10 años en la televisión durante unas vacaciones de invierno en los Alpes. Recuerdas cada celebración de cumpleaños, cada fiesta de tu vida. Suena bien, pero ¿sería tan bueno recordar toda tu vida? Averigüémoslo con el ejemplo de una persona real. Conoce a Rebecca Sharrock de Brisbane, Australia, quien recuerda toda su vida, literalmente toda. Todos los acontecimientos están almacenados en su mente casi desde su nacimiento y tiene acceso inmediato a ellos. Recuerda que sus padres la pusieron en el asiento del conductor de un coche para una foto a los pocos días de nacer. Recuerda cómo la funda del asiento y el volante despertaron su curiosidad. Rebecca recuerda cómo empezó a tener sus primeros sueños a los 18 meses. No los distinguía de la realidad y creía que realmente se iba de casa. Por eso siempre quería que su madre estuviera con ella. También recuerda de memoria un gran libro que leyó hace muchos años. Puede recordar fácilmente cómo estaba tumbada en la cama, cómo miraba los juguetes que la rodeaban y cómo su madre se acercaba a ella para darle de comer cuando ni siquiera podía hablar ni andar. Lo ve tan claramente como si hubiera sucedido ayer.
Y no solo recuerda imágenes visuales, sino también olores e incluso sentimientos y sensaciones que experimentó en algunos momentos del pasado. Durante mucho tiempo Rebecca vivió pensando que todo el mundo tenía ese tipo de memoria. Entonces en la adolescencia empezó a sospechar que le pasaba algo. Se dio cuenta de que se fijaba en algunas cosas del pasado mucho más que en su entorno. Le parecía que tenía un trastorno mental y se sentía insegura por ello, pero no tenía ni idea de lo especial que era. Se enteró de su singularidad a los 21 años, cuando sus padres le enseñaron un reportaje sobre personas con una memoria fenomenal. A Rebecca le sorprendió que fuera algo especial. Se dio cuenta de que estaba entre las 60 personas de todo el mundo con memoria autobiográfica altamente superior, o HSAM. Se trata de una afección neurológica del cerebro en la que una persona puede reproducir en la memoria rápidamente y sin esfuerzo cualquier fragmento de la vida en el pasado. Pueden ser algunos acontecimientos sociales o experiencias personales, y todos ellos surgen en su memoria con la misma claridad que si estuviera viendo una grabación de video de alta calidad. Los científicos siguen estudiando el fenómeno HSAM. Se descubrió a principios de este siglo, y hay pocos objetos que analizar, solo unas 60 personas. La falta de información y observación ralentiza el proceso de investigación, pero los médicos ya han aprendido algo. Es la parte del cerebro que ayuda a procesar la memoria. Una persona con una mente normal recuerda muy bien los momentos brillantes de la vida. En cierto sentido, el cerebro de la gente con HSAM registra todos los momentos como brillantes. Por eso tienen tan fácil acceso a ellos. Para Rebecca era importante obtener un diagnóstico médico oficial porque quería una respuesta clara a la pregunta de qué le pasaba y mejorar su autoestima. Para confirmar sus sospechas, ella tuvo que someterse a un estudio de varios años. Se hizo muchos análisis y pasó múltiples pruebas. Un par de años después, Rebecca regresó y contó a los científicos lo que le había ocurrido 2 años atrás. Cuando su caso se hizo famoso, reveló los lados oscuros de su don, que ella también califica de maldición. HSAM parece un superpoder genial, pero tiene su lado malo. ¿Conoces ese momento en el que estás tumbado en la cama y de repente recuerdas algo vergonzoso que te ocurrió hace unos años? Por ejemplo, caíste en desgracia durante una presentación, o no supiste encontrar la frase adecuada en una discusión, o te comportaste de forma muy estúpida en una cita. Bien, las personas con HSAM tienen acceso constante a todos esos momentos incómodos. Pueden recordar hasta el último detalle de cada situación equivocada de la vida. Y por supuesto, esos pensamientos son bastante difíciles de controlar. Imagina lo difícil que sería conciliar el sueño si empezaras a recordar y revivir malos momentos de la vida. Sería difícil no volverse loco después de años de vivir así. Y el problema no está ni siquiera en los detalles visuales más insignificantes, sino en la reproducción repetida de sentimientos y emociones. Alguien te dijo algo hiriente, o viste imágenes de miedo en la televisión hace muchos años. Todo esto puede aparecer en tu memoria muchos años después si tienes HSAM y provocarte las mismas emociones. Si Rebecca recuerda un caso estresante cuando tenía 3 años, de adulta lo experimentará como una niña de 3 años. Tales oscilaciones emocionales contribuyen a la aparición de depresión, ansiedad y estrés. Y cuantas más emociones negativas acumules, más difícil te resultará conciliar el sueño por la noche. Por eso Rebecca se cuida mucho en la vida. Es consciente de que cualquier cosa desagradable puede permanecer en su memoria para siempre. Toma medicamentos para controlar la información que le llega y acude a un terapeuta que la ayuda a evitar las malas situaciones. Imagina que tienes que pensar con antelación cada paso de tu vida. ¿Veo esta película o no? ¿Voy a casa por otro camino? ¿Leo el hilo de Twitter de este sujeto? Esto te vuelve demasiado precavido y restringe gravemente tu vida porque sabes que esos momentos se quedarán contigo para siempre. Tal vez evites los riesgos para no fracasar, y una vida así reduce las posibilidades de éxito en todos los sentidos. Sí, está bien tener HSAM si has nacido en una familia rica, viajas mucho, no tienes problemas de salud, mentales o sociales, todo te sale bien y siempre eres feliz. Pero seamos sinceros, casi nadie tiene una vida así. Incluso los ricos y exitosos tienen problemas. Algunas personas con HSAM dicen que sus recuerdos están bien organizados en el cerebro, como los libros de una estantería en orden alfabético. Pero la memoria de Rebecca es caótica. Su cerebro está lleno de preocupaciones. Esto le provoca a menudo insomnio y dolores de cabeza.
Quizás se deba a que también tiene un diagnóstico confirmado de autismo. Pero la vida de esta mujer no se convirtió en una pesadilla. Afortunadamente aprendió a superar los malos recuerdos con otros positivos. Si algún mal momento empieza a invadir su mente, ella lo cubre con un trozo feliz de su vida. Y esta es la parte más hermosa de HSAM. Esta característica del cerebro te ayuda a resolver exámenes, a aprender algo rápidamente y a recordar todos los libros y películas. Pero lo más genial es la oportunidad de volver a experimentar la felicidad. Aunque estés de mal humor, recuerdas lo bien que te la pasaste aquel día en el parque acuático y tu cerebro disfruta de este momento. Esto te permite experimentar la felicidad cada día, cada minuto. Al principio de cada mes, Rebecca selecciona los mejores momentos de ese mes en los últimos años. Cuando vuelve a ellos, la ayudan a combatir los malos recuerdos. Otra característica genial que ella ha aprendido es la capacidad de convertir cualquier pesadilla en un sueño feliz y hermoso. Puede construir y crear lo que quiera mientras duerme y puede recordar todos sus sueños. No todas las personas con HSAM tienen esta capacidad, pero algunas también informaron de que tenían sueños lúcidos que podían controlar. Por cierto, el único recuerdo que Rebecca no tiene es el de su nacimiento. No sabe cómo se sintió dentro de la barriga de su madre y dice que no le gustaría recordarlo. Hoy ella vive una vida corriente, no quiere grandes cambios y le gusta pensar y sentir como está acostumbrada. Espera que su caso ayude a muchas personas en todo el mundo, por eso participa en 2 estudios científicos que pueden ayudar a tratar ciertas enfermedades cerebrales. En Suecia hay inviernos muy nevados. La nieve cubre todas las carreteras y ralentiza el tráfico. Algunos coches pueden atascarse a un lado de la carretera y salir solo con la ayuda de un tractor. Esto es algo habitual, pero un día, durante una nevada, ocurrió algo asombroso. El 19 de diciembre de 2011, un hombre llamado Peter Skillberg se encontró en una trampa de nieve después de salirse de la carretera principal en el norte de Suecia. Entonces, unos motoristas de nieve lo encontraron accidentalmente, lo sacaron de allí y lo llevaron al hospital. Puede parecer algo común, pero aquí está lo bueno. Tardaron 2 meses en encontrarlo. Y fuera, en ese tiempo, la temperatura bajó a menos 30 grados centígrados. Ese hombre sobrevivió 60 días sin agua, comida ni fuentes de calor entre vientos helados y nieve interminable. Las personas que lo encontraron dijeron que el coche estaba enterrado en la nieve a 1 metro de profundidad y Peter estaba sentado temblando dentro de un saco de dormir en el asiento delantero. No podía hablar. Cuando lo llevaron al hospital, los médicos se quedaron asombrados. Conocían casos de personas que habían sobrevivido mucho tiempo a bajas temperaturas, pero no 2 meses. Un humano puede vivir sin agua varios días, pero Peter no tuvo problemas ya que extrajo agua de la nieve. Sin comida, una persona puede sobrevivir de varias semanas a 3 meses. ¿Pero qué pasa con el frío? ¿Cómo resolvió Peter este asunto? A temperaturas tan bajas, la gente puede congelarse en cuestión de horas. Los médicos que trataron a Peter afirmaron que su cuerpo pareció activar el modo de supervivencia y cayó en un profundo sueño. Es como los osos que hibernan durante el invierno, pero el cuerpo humano solo puede bajar la temperatura a unos pocos grados. No es suficiente para sobrevivir a una helada de menos 30 grados centígrados. Quizá el hombre consiguió bajar la temperatura aún más. El caso de Peter Skillberg se hizo famoso. Médicos y científicos de todo el mundo plantearon sus hipótesis sobre cómo había conseguido sobrevivir. Nadie pudo dar con la razón exacta. Muchos afirmaban que se trataba de un auténtico milagro. Otros creían que era el resultado de varios factores combinados. Uno de estos era el saco de dormir. Ayuda a mantener mejor el calor corporal, por lo que es posible que la temperatura no descienda durante mucho tiempo dentro de él. Otro factor que probablemente desempeñó un papel clave fue el efecto iglú. Los pueblos indígenas que viven en el Polo Norte construyen sus casas con hielo y nieve. Probablemente hayas visto estas construcciones redondas en internet o en las películas. En su interior no hace calor, pero no dejan entrar el frío. El particular diseño de estas casas ayuda a mantener el calor acumulado en su interior. Los iglús pueden proteger de los vientos fuertes, pero solo es posible sobrevivir en su interior si llevas ropa de abrigo. Puede que el coche de Peter se convirtiera en una casa así. La nieve se le pegaba por todos lados y bloqueaba el calor del interior. Mucha gente se preguntaba por qué no había intentado salir y buscar ayuda, pero parece que Peter hizo lo correcto. Es muy peligroso salir en esas condiciones. No sabes dónde estás, hace un frío que pela y hay una ventisca.
Digamos que sales del coche e intentas llegar a la carretera más cercana. Fracasas y vuelves, pero no encuentras tu auto porque la nieve lo ha cubierto. Ahora tu situación es aún peor. La única opción es empezar a cavar nieve y hacer un iglú. Si tienes ropa de abrigo, una construcción así te ayudará a mantener el calor y ganar algo de tiempo. Pero la solución correcta es quedarse dentro del coche y esperar a los rescatadores, sobre todo si no sabes dónde estás. Si no tienes luces de comunicación o señalización, intenta hacer una hoguera. El humo puede atraer la atención de la gente que pasa por la carretera más cercana. Peter Skillberg pasó un tiempo en el hospital, recuperó fuerzas y se curó. Es mucho más seguro estar en una cámara frigorífica cerrada o en un iglú durante el frío. Sin embargo, si te quedas atrapado en una helada severa sin ropa de abrigo, tienes entre 30 minutos y 2 horas. Puede que incluso menos si no te mueves. Pero en 1980 ocurrió un milagro que conmocionó a la gente y a los médicos de todo Estados Unidos. Jim Hilliard, de 19 años, conducía de noche hacia su hogar en el pequeño pueblo de Langby, pero perdió el control y acabó en una zanja. La chica decidió ir andando hasta donde estaba la casa de un amigo. Entonces, vio la vivienda, pero no llegó a ella. Se encontraba demasiado débil, por lo que se desmayó. Se cayó y perdió el conocimiento cerca de la casa. Jean Hilliard llevaba un ligero abrigo de invierno, botas de vaquero y pantalones, por lo que no estaba preparada para las duras condiciones meteorológicas. Afuera había una fuerte ventisca y nevaba, por lo que nadie se percató de su presencia. El amigo al que Jean quería visitar solo vio a la chica congelada cerca de su porche por la mañana. Jean llevaba allí tumbada 6 horas. Su cuerpo estaba duro y frío, como si estuviera hecho de goma. Sus ojos parecían de cristal. El hombre que se fijó en la chica estaba seguro de que no estaba viva, pero entonces vio burbujas de humedad en su nariz. Ella respiraba. Decidió llevarla al hospital, pero su cuerpo no se doblaba, así que meterla en el coche fue problemático. Los médicos se apresuraron inmediatamente a ayudar a Jean, pero no fue tan fácil. Ni siquiera podían ponerle inyecciones, ya que las agujas se rompían constantemente. Los músculos estaban demasiado rígidos y congelados. Su cuerpo activó el modo de emergencia y dejó de suministrar sangre a los músculos y tejidos blandos. Todo el líquido rojo se dirigía a los órganos vitales. Además, en modo de emergencia, nuestro organismo puede ralentizar todos los procesos internos del cuerpo. El corazón empieza a latir más despacio, los pulmones consumen menos oxígeno y el metabolismo casi se detiene. Este ahorro de energía ayudó a la muchacha a sobrevivir, pero a los médicos les sorprendió más que Jean no tuviera problemas graves. Se congeló, pero los cristales de hielo no le destrozaron la piel ni los tejidos blandos. Los médicos decidieron calentar a la chica con varias almohadillas térmicas. Al final, consiguieron inyectarle medicamentos. Unas horas más tarde, recuperó el conocimiento. Las pruebas demostraron que Jean estaba en perfecto estado de salud. Mientras tanto, puedes quedarte atrapado no solo en la naturaleza con mal tiempo, sino también en un ascensor en un edificio lleno de gente en Manhattan y nadie se enterará. Esto le ocurrió a Nicholas White en 1999. El directivo de 34 años trabajaba hasta tarde en la oficina y decidió tomarse un descanso. Después de tomar un poco de aire fresco en el exterior, Nicholas llamó al ascensor para volver al piso 43, pero se quedó atrapado en él. Ya era bastante tarde y casi todos los trabajadores habían abandonado el edificio. Pero lo peor era que era viernes por la noche. Nicholas no tenía teléfono, ni comida, ni agua. Pulsó el botón de llamada de emergencia, pero nadie le respondió. Las cámaras funcionaban perfectamente, pero los guardias no lo vieron. El edificio estaba prácticamente vacío. Nicholas luchó contra la claustrofobia. Caminó de un lado a otro, saltó, se tumbó, intentó abrir las puertas y esperó a que alguien lo rescatara. Había trabajadores de reparación en las otras plantas, pero no oyeron a Nicholas. Además, sus compañeros se quedaron en la oficina donde trabajaba. Estaban seguros de que Nicholas acababa de irse a casa. Salieron del lugar utilizando otros ascensores y no se dieron cuenta de que Nicholas había dejado sus cosas en su escritorio. Él estaba desesperado. Lo rescataron 41 horas después. Estaba tumbado en el suelo, atormentado por la sed, cuando de repente oyó una voz por el altavoz del ascensor. «Hola, ¿hay alguien ahí?» Los rescatadores sacaron al hombre de una caja metálica y los propietarios del edificio le pagaron una indemnización por las molestias. A pesar de esta pesadilla, Nicholas siguió utilizando los ascensores. Sí, viviendo en Manhattan sería problemático evitarlos. Desde luego, para él, la vida tiene sus altibajos. ¿Qué tal, genialocos? Hace poco tiempo decidí pedirle matrimonio a mi novia, por lo cual tuve que ir a una joyería.
Mientras elegía un anillo, el vendedor me contó historias sobre diferentes piedras. Y una de ellas era una leyenda sobre por qué los miembros de la familia real nunca compraban rubíes. Fue de lo más fascinante. Se rumora que los monarcas británicos consideran que los rubíes dan mala suerte. Pero, ¿de dónde sacaron una idea así y cuándo empezó la superstición en primer lugar? Nadie lo sabe, pero muchos lo atribuyen a la reina Victoria. Se cuenta que a la monarca del siglo XIX no le gustaba esta preciosa piedra roja. Como sabes, Victoria, que era la tatarabuela de Isabel II, fue muy influyente, especialmente en lo que respecta a las tendencias de la moda, y todo lo que le gustaba a la reina de la vanguardia se convertía casi instantáneamente en obligatorio. Como prueba, recordemos que los vestidos de novia de satén blanco solo se pusieron de moda tras la boda de la reina Victoria con el príncipe Alberto en 1840. Antes de eso, las novias llevaban todo tipo de colores. El único tono que se consideraba de mala suerte era «prepárate, blanco». Antes de que Victoria cambiara el juego, este se asociaba con la desgracia. En algunas culturas, como en la India, todavía es así. Dado que la reina pudo convertir tan rápidamente lo que antes era mala suerte en una costumbre nupcial que perduraría durante años, es natural pensar que ella pudo hacer lo mismo, pero a la inversa, con los rubíes. Después de todo, Victoria no los usó en su boda. Llevó zafiros y diamantes. Pero, ¿de dónde viene su aversión hacia los rubíes? ¿Solo preferencia personal o miedo a alguna antigua maldición? Veamos los hechos. La madre de Victoria celebró la boda de su hija regalándose lo que se conoce como Ruby Parure. Una parure es un conjunto de joyas que los miembros de la realeza llevan juntas como unos pendientes y un collar. Como su nombre indica, estaba repleto de rubíes. Antes de entregarlo, Victoria lució en muchas ocasiones el coronet que formaba parte del conjunto. También existe la leyenda de que su marido tenía fobia a los rubíes y le prohibió las piedras preciosas el día de su boda. Pero resulta que esto es un mito, porque el anillo de compromiso de Victoria en forma de serpiente estaba compuesto por pequeños rubíes, diamantes y una esmeralda. Así que, aunque la reina inició muchas tradiciones, la idea de que los rubíes son mala suerte no es una de ellas. ¿Y todos los miembros de la realeza británica han evitado los rubíes? Porque definitivamente ha habido algo de mala suerte asociada a la piedra preciosa roja. Los matrimonios que vienen después de un compromiso con un rubí no parecen resistir la prueba del tiempo. Fíjate en la princesa Margarita, hermana de Isabel II, y en Sara, duquesa de York, que estuvo casada con el hijo de la reina, Andrés. Ambas tenían anillos de compromiso de rubí y matrimonios que no duraron. Quizá hayas oído hablar que tan pronto como María de Teck recibió un anillo de compromiso de rubí, el futuro novio sucumbió a la gripe. Bueno, no te subas todavía al tren de la superstición. No hay pruebas de que María recibiera nunca un anillo de ningún tipo de ese compromiso. Su madre, la princesa María Adelaida, prima de la reina Victoria, sí recibió un anillo de rubí. El matrimonio no terminó, pero fue más bien un caso en el que María se conformó con un pretendiente porque no tenía otras opciones. No es exactamente una historia de amor épica. ¿Crees que la gema tuvo la culpa de algo? Pero, ¿y qué hay de todas esas novias infelices con rubíes en sus dedos? Si buscamos ejemplos de matrimonios desafortunados en la monarquía británica, el primer caso que nos viene a la mente es el de Enrique VIII. De sus 6 esposas, 2 pueden haber usado rubíes. Ana de Cleves llevaba lo que parecía un anillo de esmeraldas y rubíes en el retrato que convenció a Enrique de casarse con ella. Desgraciadamente, la verdadera Ana resultó ser menos atractiva, por lo que Enrique ordenó la anulación de su matrimonio al año siguiente. El lado bueno es que, entonces, si sabes algo de lo que les ocurrió a las otras esposas de Enrique, parece que el anillo de rubí le dio mala suerte a Ana. Pero la segunda esposa que llevó el anillo, Catalina Hobart, no tuvo tanta suerte. Supongo que esto refuta la teoría, sin duda. Pero piensa en esto. Muchas de las piedras de esos anillos de compromiso procedían de coronas.
no es de extrañar que la familia real tenga todo tipo de tocados enjollados. Delicadas coronas, tiaras más pequeñas y la que tiene el rubí en bruto más grande del mundo. El rubí del príncipe negro. Puede que no hayas oído el nombre, pero de seguro que lo has visto. Imagínate al rey o la reina de Inglaterra y la gran corona que llevan en la cabeza, la que parece un gorro de piel inflada. Se conoce como la corona imperial del estado, y quizá es la razón por la que dibujabas coronas de la forma en que lo hacías cuando eras niño. Ya sabes, con esa mancha gigante de color rojo en el centro. Pues bien, esa mancha es un rubí. Sí, es así de grande, unos 5 centímetros de largo y un peso de 170 quilates. Y eso es casi el peso de una pelota de golf, lo que no sonaría impresionante si no estuviéramos hablando de una piedra preciosa. El famoso histórico rubí no es precisamente un rubí, sino una espinela. Pero no me pondré técnico con esto. Su nombre se debe a Eduardo Woodstock del siglo XIV. Se le conocía como el Príncipe Negro, por la armadura y el escudo negros que llevaba. Eduardo obtuvo el rubí de otro rey, Don Pedro el Cruel, a cambio de que le ayudara a resolver algunos disturbios en su territorio. Pero antes de que Eduardo se hiciera con él, la gigantesca gema tenía su propio pasado misterioso y problemático. Algunos creen que el príncipe de Granada maldijo el rubí, de quien Don Pedro lo había tomado. No hay pruebas de que Don Pedro volviera a maldecir el rubí antes de dárselo a Eduardo. Pero es difícil imaginar que un tipo apodado El Cruel se separe muy pacíficamente de una joya tan grande. Pero el rubí del príncipe negro trajo buena o mala suerte a la realeza. Supongo que depende de quién se le pregunte. Enrique V llevaba un casco con una gema incrustada que incluía el rubí del príncipe negro cuando luchaba en Francia en 1415. Un día recibió un fuerte golpe en la cabeza y, lo que es peor, estuvo a punto de perder su lujoso casco. Mala suerte. Pero entonces sobrevivió y conservó el casco y el rubí. Así que, buena suerte. Se supone que Ricardo III llevaba el rubí del príncipe negro cuando estaba en la batalla de Bosworth, luchando con Enrique Tudor, hacia el final del mismo siglo en 1485. Todo lo que diré es que Ricardo no tuvo tanta suerte. Sí, eso apunta a que el rubí es malo, pero se trata de un rumor. Tal vez no lo llevaba en absoluto. Mientras piensas acerca de eso, considera esto. Ese rubí ahora reside en medio de una de las coronas más reconocidas de toda la historia. Y, como he dicho, muchos anillos de compromiso de la realeza llevan joyas que antes adornaban coronas. Imagina qué pasaría si una aspirante a princesa le dijera a su príncipe enamorado que le encantaría tener, ya sabes, un gran y brillante rubí. No lo sé, tal vez el más grande que existe, el rubí del príncipe negro. Si leíste Romeo y Julieta, sabes que no es fácil disuadir el amor juvenil. Y cuando se trata de familias reales que tienden a casarse con miembros de la realeza de otros países, esa negación podría incluso iniciar algunos conflictos importantes. ¿No sería mejor entonces evitar todo esto inventando un mito? De esa forma el rey podría decirle a su hijo enamorado: sé que a ella le gustan los rubíes y me encantaría dárselos, ¿pero acaso no te hablé de la maldición? ¡Oh, es terrible! Si la amas y quieres que esté a salvo y sea feliz, debes asegurarte de que nunca tenga ese rubí. O tal vez las tendencias cambiaron con el tiempo. Los rubíes no estaban de moda, los diamantes sí, y ese cambio podría haberse hecho a propósito. Ahora vemos que los diamantes son la piedra de compromiso por excelencia, pero no siempre fue así. Antes de 1940, solo un 10% de las futuras novias recibían anillos de compromiso de diamantes. ¿Qué cambió? Los expertos apuntan a una campaña publicitaria de la joyería De Beers, que relacionaba estas piedras con el amor. Y funcionó, pero los miembros más supersticiosos de la familia real siempre jurarán por la evidencia. Si los rubíes significan un matrimonio efímero, los diamantes son para siempre, como el matrimonio de 15 años de Camila y Carlos, y el de Sofía y Eduardo, que sigue teniendo éxito después de 20 años. La propia reina Isabel tenía un anillo de compromiso de diamantes, y ella y el príncipe Felipe estuvieron casados más de 70 años. Tal vez sea por la historia o
Por las nuevas tendencias, dejaré que tú decidas por qué la familia real británica dejó los rubíes. No hay muchas historias de supervivencia que puedan rivalizar con el milagro que le ocurrió al teniente coronel de los marines William Henry Rankin en 1959. Escucha, un mal día, este hombre estuvo a punto de ahogarse, cayendo del cielo. ¿Estás diciendo que suena demasiado extraño para ser verdad? Entonces, toma asiento, te contaré una historia. Era el 26 de julio de 1959, cuando Rankin pilotaba su F-8 Crusader, un avión supersónico monomotor, a lo largo de la costa de Carolina del Norte. Era un vuelo de gran altitud, y Rankin, junto con su copiloto, el teniente de la Armada Herbert Nolan, volaba a más de 14.000 metros de altura. Sus jets se movían por el aire a la velocidad del rayo. Lo único que podía causar algún problema era la tormenta que estaba haciendo estragos muy por debajo de los aviones, pero por el momento no representaba ninguna amenaza. Sin embargo, los pilotos debían atravesar esta tormenta de camino a la base aérea de los marines en Beaufort, Carolina del Sur. Las cosas empeoraron cuando la aeronave se encontraba aproximadamente a 15 kilómetros y a escasos minutos de la base militar. De repente, el motor de Rankin se detuvo y se encendió la luz de aviso de incendio. Incapaz de volver a arrancar el motor, que había perdido toda su potencia, el hombre sabía que no tenía muchas opciones. Por eso, tratando desesperadamente de evitar que su avión cayera en picada, Rankin le comunicó por radio a su compañero: «Fallo de motor, tengo que eyectarme». Fue una decisión aterradora, ya que la altitud era demasiado extrema y el marín no llevaba un traje presurizado. Lo único que podía ayudarlo a sobrevivir era una máscara con un suministro de oxígeno limitado. En cualquier caso, el piloto no tuvo elección. Sin dudarlo, tiró de la manivela que activaba la eyección. En un abrir y cerrar de ojos se encontró en el aire y su avión desapareció entre las nubes. Ahora, Rankin estaba en caída libre a 12.200 metros de altura, con una temperatura de 55 grados bajo cero. Usualmente, los paracaidistas deportivos realizan sus saltos desde una altura de 1.000 a 3.000 metros. Solo los expertos saltan desde altitudes superiores a los 4.500 metros. Aún así, pueden tener graves complicaciones si no disponen de todo el equipo necesario, incluido un traje presurizado que, como se recordará, Rankin no tenía. Eso significa que cuando el hombre se encontró en el aire a semejante altura, experimentó una grave descompresión. Sintió que su estómago aumentaba al doble de su tamaño y su nariz parecía a punto de explotar. Le empezaron a sangrar los ojos, los oídos y la boca. Durante unos momentos el marín estuvo seguro de que la descompresión acabaría con él de inmediato, pero no sabía que le esperaba una prueba mucho más dura. Rankin seguía cayendo, y lo único que podía sentir, aparte del miedo que lo invadía, era un frío espantoso. Las muñecas y los tobillos le ardían como si alguien le hubiera puesto hielo directamente sobre la piel. Había perdido uno de sus guantes al salir del avión y tenía la mano izquierda completamente entumecida. Para colmo, seguía en caída libre. Por supuesto, el piloto tenía un paracaídas, pero se suponía que se desplegaba automáticamente a una altitud de 3.000 metros, y aunque Rankin hubiera decidido abrirlo, no habría funcionado. Por eso, en cuestión de segundos y a una velocidad vertiginosa, el hombre chocó contra la misma tormenta sobre la que hace minutos había estado pilotando su avión. Y fue entonces cuando ocurrió otra calamidad. Rankin llevaba unos 5 minutos cayendo entre nubes negras casi sin visibilidad, rodeado de relámpagos, lluvia, granizo y vientos violentos, cuando algo falló en el barómetro que debía desplegar automáticamente su paracaídas. Engañado por las condiciones meteorológicas que rodeaban al marín, se activó antes de tiempo y el hombre quedó atrapado en medio de una tormenta eléctrica. Pero no era una tormenta cualquiera. No, el desafortunado piloto de 39 años se precipitó directamente contra una nube cumulonimbus. Estas nubes, que a menudo parecen enormes setas hinchadas, son increíblemente densas y suelen aparecer en zonas donde la atmósfera es muy inestable. Además, estas nubes son verticales y los picos de las más monstruosas pueden superar los 20.000 metros de altura. Y cuanto más alta es la nube cumulonimbus, más inestable y violenta es en su interior. Allí fue a parar Rankin después de que su paracaídas se abriera demasiado pronto. De todas maneras, aunque su paracaídas estuviera desplegado a la altitud esperada de 3.000 metros, el hombre habría sido absorbido de nuevo por la nube con la corriente ascendente. En cualquier caso, el piloto no tuvo tiempo de pensar en ello. Su cuerpo fue zarandeado como si no fuera más que un muñeco de trapo. Golpeaba la tela del paracaídas, volvía a caer y repetía el ciclo. Las sacudidas eran tan fuertes que, a pesar de ser un experimentado piloto de caza, se sentía mareado. Los relámpagos chasqueaban y crepitaban alrededor de Rankin, y aunque no oía el trueno en sí, podía sentirlo vibrar por todo su cuerpo. Las piedras de granizo eran tan grandes que en algunos momentos Rankin temió que le rompieran el paracaídas, pero lo peor ocurrió cuando el piloto caía bajo la lluvia.
Durante un rato aterrador, el hombre estuvo seguro de que se ahogaría. Intentaba respirar, pero solo inhalaba bocanadas de agua. Si hubiera permanecido más tiempo en esa zona de la tormenta, definitivamente se habría ahogado. Intentó contener la respiración, pero era muy peligroso hacerlo mientras caía a una velocidad tan vertiginosa. Mientras tanto, Rankin volaba hacia arriba y hacia abajo, a veces hasta 1500 metros cada vez. Le parecía que llevaba siglos cayendo y las ráfagas de aire comprimido lo golpeaban sin piedad. Por fortuna, no solo las cosas buenas terminan, sino también las malas. Cuando Rankin llegó por fin al fondo de la torre de Cumulonimbus, llevaba dentro más de 40 agonizantes minutos. El piloto se sorprendió al descubrir que estaba relativamente ileso. Ningún rayo lo había golpeado, su paracaídas estaba entero y no se había ahogado en el agua de lluvia. Lo único de lo que tenía que preocuparse ahora era de aterrizar sano y salvo. Al principio, Rankin descendía hacia un claro, pero su mala suerte continuó porque, en el último momento, una potente ráfaga de viento lo lanzó contra un árbol. El paracaídas se enredó en las ramas y el piloto se golpeó la cabeza contra el tronco. Por suerte, aún llevaba puesto el casco y no perdió el conocimiento. Luego de liberarse y ponerse en pie, cogió por el bosque hasta encontrar un camino rural. Pero hacer autostop resultó ser una tarea difícil. Imagínate un hombre de pie al costado de la carretera, cubierto de sangre y vestido con un traje de vuelo empapado y desgarrado. No es de extrañar que no hubiera muchos voluntarios para llevarlo. Pero al final, alguien lo recogió y lo condujo hasta un teléfono público, donde consiguió llamar a una ambulancia. Allí descubrió lo afortunado que había sido. Tenía innumerables moretones y magulladuras por todo el cuerpo. Sufría los efectos de la descompresión y estaba congelado. Pero aparte de eso, la terrible experiencia no le causó daños a largo plazo. Rankin pasó varias semanas en el hospital y se recuperó por completo. Más tarde, escribió el libro The Man Who Rode the Thunder, en el que describió su experiencia. Si conoces otras historias increíbles de supervivencia, házmelo saber en los comentarios. Si hoy has aprendido algo nuevo, dale me gusta a este video y compártelo con un amigo. Pero no me abandones todavía. Tenemos más de 2000 videos geniales que puedes ver. Todo lo que tienes que hacer es elegir el video de la izquierda o la derecha, hacer clic y relajarte. Disfruta del lado genial de la vida. Su nombre es Lillian Boyer. Un momento, ¿por qué está parada sobre el ala de un avión? A partir de 1921, Lillian se ganó la vida haciendo acrobacias increíbles sobre aviones en medio del aire. Sabía cómo montar un buen espectáculo y se volvió famosa en todos los Estados Unidos. Pero la inusual carrera de Lillian nació por accidente. Era una mesera normal de 21 años en un restaurante de Chicago. Eso cambió cuando dos pilotos llamados Elmer Partridge y Johnny Metzger se volvieron clientes frecuentes del lugar. Un día le ofrecieron a Lillian un paseo en su viejo biplano, un Curtiss JN4D. Ella aceptó y los tres se dirigieron al aeropuerto local. Poco después Lillian se encontraba volando. Era el primer vuelo de su vida y estaba más que entusiasmada. Volar no la asustó para nada. De hecho, con el viento soplando contra su cara y el ruido del motor perforando sus oídos, Lillian se dio cuenta de que los aviones eran su vocación. 4 días después, Partridge le preguntó si quería volver a volar. Esta vez Lillian decidió hacer algo atrevido. Cuando el avión se movía a 105 km por hora, salió de su asiento y se paró sobre un ala. Pero eso no fue suficiente para ella, así que caminó hasta la punta del ala. Mientras lo hacía, Partridge no paraba de gritarle que se sentara. Él creía que ella planeaba saltar. Lillian apenas podía escucharlo debido al ruido del motor, pero no estaba para nada asustada. De hecho, lo disfrutó mucho. Cuando el piloto vio de lo que era capaz, se la presentó a Billy Brock. Billy trabajaba en el aeropuerto de Chattanooga y estaba buscando a alguien que hiciera trucos en el ala de un avión. Se dieron un apretón de manos y poco después Lillian comenzó su entrenamiento. Renunció a su trabajo en el restaurante y comenzó a entrenar a tiempo completo. Pasó 5 meses practicando acrobacias en un granero en Chattanooga, utilizando un avión falso con colchones sobre el suelo por seguridad. Un instructor le enseñó gimnasia, además corría, practicaba otros deportes y cambió sus hábitos alimenticios. En poco tiempo estuvo lista para un vuelo de verdad. Y demostró que era la mejor. Lillian fue la primera acróbata femenina que hizo trucos tales como colgar del ala de un avión con una mano, sus rodillas o sus tobillos. Su valentía asombraba a las personas y en poco tiempo se volvió muy popular.
Ella y Brock comenzaron a hacer espectáculos en distintas ferias y festivales, lo que la convirtió en una verdadera estrella. Cuando llegaban a una ciudad, las multitudes la reconocían de inmediato. Siempre había un auto esperándola y tenía cientos de fanáticos apasionados. En aquel entonces, Lillian era la única mujer capaz de hacer una acrobacia muy arriesgada. Salía de su asiento con un alambre atado a una férula. Después de hacer un par de trucos sobre el ala del avión, se colgaba usando solo sus dientes. El público no podía ver el alambre a tantos metros de altura, así que era una imagen tan impactante como asombrosa. La multitud estallaba cada vez que Lillian lo hacía. Después, Brock arrojaba una escalera especial para que ella pudiera regresar a su asiento. Pero también hubo accidentes que les recordaban a Lillian y a Brock que eran parte de una actividad muy arriesgada y que debían ser muy cuidadosos. En 1924, durante uno de sus espectáculos, planeaban hacer un truco muy inusual. Brock debía dar un giro vertical con el avión mientras Lillian estaba de pie sobre una de las alas. La idea era que ella metiera los pies en unas correas y que la fuerza centrífuga la ayudara a mantener el equilibrio. Pero durante el truco algo salió terriblemente mal. La correa se rompió. Lillian se golpeó con mucha fuerza contra el ala, aunque se las ingenió para regresar a su asiento. Si bien salió herida, los espectáculos no se detuvieron. En octubre de 1925, cuando se encontraba en Trenton, Nueva Jersey, Lillian sufrió otros 3 accidentes durante unos saltos en paracaídas. Durante el primer día del show, el viento la alejó de su punto de aterrizaje y cayó sobre el asiento de una rueda de la fortuna. Parte del público creyó que era otra de sus increíbles pruebas, pero fue una situación muy peligrosa. Afortunadamente, el encargado de la rueda se dio cuenta de que Lillian estaba en problemas y detuvo la máquina. La segunda vez no logró controlar su paracaídas y cayó en el techo que resguardaba los asientos del público. Se golpeó tan fuerte que quedó atorada y fue necesario buscar una escalera para ayudarla a bajar. En el tercer día del espectáculo, el paracaídas de Lillian estuvo a punto de aterrizar sobre una tienda, así que tiró de las cuerdas para cambiar la dirección. Esto provocó que el paracaídas perdiera su estabilidad y Lillian cayó directamente al suelo a una altura de unos 15 metros. Sufrió varias heridas y tuvo que ser hospitalizada, pero recibió una gran atención médica. Pasó 2 meses en el hospital y una persona anónima pagó todas sus cuentas. Lillian creía que esa persona era el presidente de la feria, quien gustaba de ella. De hecho, como era una estrella, muchos hombres la admiraban. Pero ella no arriesgaba su vida por fama ni por dinero, sino por sí misma. Brock se quedaba con casi todas las ganancias de las presentaciones por decisión de ella. Normalmente tenían espectáculos durante 2 o 3 días seguidos, e incluso durante toda una semana. Les pagaban $1,000 o $1,200 por presentación, pero Lillian solo recibía $100. Ella misma decía que era una cantidad aceptable de dinero y que con eso le bastaba. Brock manejaba el negocio, se preocupaba del avión y contrataba mecánicos y personal, pero el espectáculo era conocido como el circo volador de Lillian Boyer. Y había una buena razón para eso. Brock estaba enamorado de Lillian. Trabajar juntos tanto tiempo los unió, pero las cosas no funcionaron. Lillian le dijo que nunca pasaría nada entre ellos. Sin embargo, él la quería y ella lo apreciaba mucho por eso. Confiaba ciegamente en su piloto y admiraba su habilidad. De hecho, dijo que era el mejor piloto que había conocido. Antes de cada vuelo, Brock revisaba todos los sistemas, cables y mecanismos. Le decía a dónde ir y Lillian lo escuchaba. Además, fue él quien inventó la mayoría de los trucos. Había una confianza plena entre los dos y trabajaban como si fueran uno mismo. Cuando Brock falleció, Lillian siguió haciendo acrobacias con otro piloto, pero no podía confiar en él como había confiado en Brock. Uno de sus trucos más famosos consistía en pasar de un auto a un avión, pero jamás lo realizó con esta persona. Durante su carrera como acróbata entre 1921 y 1928, Lillian realizó 352 shows en 41 estados de Estados Unidos y en Canadá. Hizo 143 cambios de un auto a un avión y 37 saltos en paracaídas. Pero en 1928, los vuelos a baja altura fueron prohibidos, y las peligrosas acrobacias sobre las alas de un avión pasaron a la historia. Casi medio siglo después, Lillian volvió a convertirse en una celebridad en el Museo Aeroespacial de San Diego, donde se dedicó una sección entera a sus increíbles logros. Lillian fue la invitada de honor en todos los eventos que se realizaron ahí.
Una noche le dieron una de las sorpresas más encantadoras de su vida, un vuelo en un biplano Boeing PT-17. En esta ocasión, Lillian, que ya tenía más de 80 años, no caminó por las alas ni hizo ninguna prueba peligrosa. Pero una vez que aterrizaron, reconoció que realmente le habría gustado hacerlo. El piloto le había dicho que no se levantara de su asiento. Además, no podía confiar en él tanto como había confiado en Brock. Estamos en 2018. Te levantas temprano para ir de pesca. Llegas al mismo lugar de ayer. Lanzas el anzuelo al mar y esperas. El flotador se mueve. Has pescado algo, pero... ¡Oye! Hola. ¿Por qué no estás haciendo nada? En este momento no te importa el pez. Estás mirando algo a lo lejos. Abres la boca, lleno de sorpresa, al ver un enorme barco encallado en un banco de arena. No estaba allí ayer, así que llegó durante la noche. Bueno, probablemente se vaya tarde o temprano. Sigues pescando unas horas más. Durante este tiempo observas el barco y no notas ningún movimiento en él. ¿Estará vacío? Algunas embarcaciones y los guardacostas navegan desde la orilla hasta el barco. Tú también decides indagar. Subes a tu viejo bote y te diriges hacia el barco. La niebla sobre el agua hace que tenga un aspecto espeluznante. Es enorme. Está oxidado y vacío. ¿Dónde está la tripulación? ¿Y cómo llegó ahí? Los guardacostas suben a bordo. Registran la bodega, los camarotes y la cubierta superior. Encuentran pertenencias de alguna persona, restos de comida, cuadernos y ropa. Todo indica que la tripulación ha desaparecido por alguna extraña razón. Los pescadores, que fueron los primeros en descubrir el buque, no vieron desembarcar a nadie. No se enviaron señales de radio al puerto y nadie informó sobre el barco. Apareció de la nada. La única forma de obtener algo de información es mirar el número y el nombre. Se trata del Sam Ratulangi PB-1600. Los guardacostas comprueban la información, estudian los datos de todos los barcos del país y no puede ser. Una empresa construyó el barco en 2001 en Indonesia. Lo utilizaban para transportar cargas pesadas por los mares de Asia. Había estado operando durante 8 años. Entregaba productos industriales a diferentes puntos de la región, hasta que algo salió mal. En 2009, el Sam Ratulangi navegaba cerca de la costa de Taiwán, y eso es todo. No hubo más registros al respecto ni informes en ningún puerto. Todos pensaron que se había hundido, así que nadie intentó buscarlo. Pero 9 años más tarde, aparece aquí, grande y oxidado, frente a la costa de Birmania, sin tripulación ni combustible. Nace una investigación. Los servicios municipales intentan averiguar los nombres de todos los marineros que trabajaban en el barco y hallar pistas que ayuden a resolver este misterio. Además, esperan que el dueño de la embarcación aparezca pronto. Encuentran 2 cuerdas de remolque a bordo. Eso significa que un barco remolcó al Sam Ratulangi hasta este lugar. Más tarde identifican y encuentran a 13 miembros de la tripulación. Afirman que estaban yendo a la fábrica de Bangladesh para reparar el Sam Ratulangi. Otra embarcación ayudó a remolcar el barco, pero 2 cuerdas se rompieron y se desató una tormenta. Nadie quiso quedarse a bordo con ese clima, así que los miembros de la tripulación lo abandonaron. No se sabe qué ha estado haciendo durante los últimos 9 años y cómo es posible que haya terminado allí, sin gente a bordo. Y aquí hay otra historia de un barco mucho más misteriosa. El 16 de febrero de 2020, los lugareños hallaron un gran barco de carga atascado en una orilla rocosa frente a la costa de un pueblo irlandés. El barco parecía oxidado, con agujeros en el casco y algunas partes podridas. Nadie había visto esa embarcación el día anterior, así que apareció allí por la noche. La última vez que alguien vio el carguero Alta fue unos meses atrás, a miles de kilómetros de la costa de Irlanda. Ese día, el Alta navegaba por las aguas del Océano Atlántico, cuando otro barco, el MS Protector, lo vio a la distancia. Los miembros de la tripulación del MS Protector intentaron ponerse en contacto con el barco, pero no recibieron respuesta. Comprendieron que se trataba de un buque vacío. 5 meses después, apareció cerca de la costa de Irlanda. Hay más preguntas que respuestas en esta historia, pero logramos averiguar algo. En 2015, el Alta apareció y desapareció del radar varias veces.
Todos los barcos tienen un sistema de rastreo interno para que sea posible seguir su ruta mediante satélites, pero los tripulantes del Alta solían desactivar este sistema. Tal vez estaban metidos en alguna actividad ilegal. En cualquier caso, en 2017, el barco viajó a menudo entre los puertos de las islas griegas. Más tarde, la señal de rastreo desapareció y apareció recién 10 meses después, frente a la costa del norte de África. Durante este tiempo, el barco cambió de bandera varias veces. En septiembre de 2018, el Alta se encontraba al sureste de las Bermudas, con dirección a Haití. Fue entonces cuando la tripulación comenzó a tener problemas. El motor principal se averió justo en medio del Océano Atlántico. El barco comenzó a ir a la deriva. Pasaron varios días, pero los miembros de la tripulación no lograron repararlo y empezaron a quedarse sin provisiones. La situación empeoró aún más cuando se enteraron de que un huracán se dirigía hacia ellos. Por fortuna consiguieron ponerse en contacto con los guardacostas estadounidenses. El 2 de octubre, un helicóptero voló hasta el Alta para llevarles algunos suministros. Había comida suficiente para varios días. Luego, un barco de rescate se les acercó. Evacuó a los marineros y los llevó a Puerto Rico antes de que el huracán los alcanzara. El Alta quedó solo a la deriva en medio del océano. Pasado un tiempo, otro barco se acercó al Alta para remolcarlo a las costas de Guyana. A partir de entonces, todo salió mal. Alguien robó el barco, desactivó el sistema de seguimiento y se alejó con rumbo desconocido. Después de casi un año, el MS Protector encontró el Alta vacío en las aguas del Océano Atlántico. Y 9 meses después, la embarcación sin tripulación llegó a las costas de Irlanda. ¿Cómo se las arregló para atravesar el Atlántico y llegar a la costa de Irlanda? Sigue siendo un misterio. Puede que haya sido cuestión de suerte. Nadie más vio el barco en todo ese tiempo. Cubría grandes distancias y sobrevivía a las tormentas. ¿Quién es el capitán? ¿Qué pasó con los ladrones? ¿A quién le pertenece ahora? Un día, alguien llamó al ayuntamiento y se presentó como el propietario del barco, pero esa persona no aportó ninguna prueba. Encontraron varios barriles de petróleo en el barco y se los llevaron en helicóptero. El Alta se estaba oxidando y la corrosión del metal podía ser dañina para el medio ambiente. El barco no tenía valor comercial, pero deshacerse de él costaría millones de dólares. Había 3 opciones: dejarlo donde estaba, remolcarlo al mar y dejar que se hundiera, o desmontarlo para vender sus partes. Pero la naturaleza tenía sus propios planes. Las tormentas y las fuertes olas partieron el casco en 2. El Alta estuvo a la deriva sin tripulación en las aguas del Océano Atlántico durante aproximadamente 2 años. Pero esto no es nada comparado con un barco que estuvo navegando durante 38 años. El récord pertenece al SS Baichimo. Solía ser un buque mercante de una empresa comercial. En 1931 se abrió paso en el hielo de la costa de Alaska. Su movimiento se ralentizó, una gruesa capa de hielo lo bloqueó y una fuerte tormenta empeoró la situación. La tormenta de nieve era tan intensa que los miembros de la tripulación solo podían ver un velo blanco delante de sus ojos. Seguir navegando era imposible. Tuvieron que esperar a que la tormenta se calmara. Esperaron 1, 2, 3 días. Una semana después, la tormenta era cada vez más fuerte. Por fin, un día se tranquilizó. Los miembros de la tripulación se dividieron en 2 grupos. El primero se dirigió a la ciudad más cercana. El segundo grupo, junto con el capitán, se quedó allí. Acamparon junto al barco y esperaron a que la tormenta, que había vuelto a empeorar, terminara. La visibilidad era nula. Finalmente, un día desapareció. ¡Genial! Y ahora, un momento. ¿Dónde está el barco? El SS Baichimo había desaparecido durante la tormenta. El capitán estaba seguro de que el barco se había hundido, así que partió junto con la tripulación. Una semana después, lo vieron a la deriva, cerca de la zona donde lo habían perdido. El casco estaba tan dañado que navegar en él no era seguro. Repararlo sería inútil y caro, así que el capitán decidió abandonarlo. Estaba seguro de que se hundiría tarde o temprano, pero se mantuvo a flote durante los días siguientes, los meses siguientes y unos cuantos años. A lo largo de los 38 años que siguieron, varias personas dijeron haberlo visto en varios puntos de la costa de Alaska. El último registro del SS Baichimo data de 1969. Los que lo vieron afirmaron que estaba completamente congelado, casi fundido con el hielo. Algunos quisieron emprender una expedición para encontrarlo,
pero todos los intentos fracasaron. Es probable que se encuentre en algún lugar del fondo del mar.